Minutos escuchábamos este completo informe en la voz de Leonel Alegría sobre una gravísima denuncia que recae en una senadora de nuestra región, Camila Flores, quien se encuentra en plena investigación, ¿cierto? Hay un presunto también hay un presunto delito de fraude al fisco que está siendo investigado. Y para abordar esto ya estamos en contacto con el diputado del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien está con nosotros esta mañana para que analicemos esto. Muy buenos días, diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Diputado, un verdadero escándalo es el que se dio a conocer durante la noche de este miércoles de esta cuota Flores, como es denominada. Usted, que estaba ahí con la diputada al interior del Congreso Nacional, ¿conocía esta cuota Flores? ¿Era algo que se escuchaba en los pasillos del Congreso o era algo que ustedes desconocían? No, yo nunca lo había escuchado, salvo ahora la información que apareció ahora con esta investigación que está haciendo el Ministerio Público. La verdad es que no había escuchado eso. Yo creo que en estas cosas hay que dejar que el Ministerio Público actúe con celeridad, obviamente, que haga la investigación en la profundidad que se requiere, pero no hay que olvidarse que existe la presunción de inocencia mientras no se demuestre la culpabilidad. Yo tengo mucha lejanía política con la diputada, hoy día senadora Flores. Ella tiene posturas políticas, a mi juicio, muy extremas en muchas materias, como la pena de muerte y una postura hacia la derecha que yo no comparto en absoluto. Pero no hay que olvidarse que todos tenemos la presunción de inocencia como principio. Lo importante acá es que se investigue muy bien, a fondo y rápido, y se determine por un tribunal en su oportunidad si es que esto lo amerita. Una vez que, si es que el Ministerio Público lo determina, formalice, acuse, en fin, y se lleve un proceso y se determine la responsabilidad. Ahí uno, por lo menos desde mi punto de vista, soy muy cuidadoso en esto. Creo que lo más relevante hoy día es que la investigación se lleve a cabo con completa normalidad, libertad, efectividad y rapidez, y que no se proteja a nadie, y que ella, como cualquier ciudadano, obviamente tiene que cumplir ante la investigación que lleva adelante un órgano investigador como es el Ministerio Público. De manera que aquí creo que eso es lo relevante. Yo en el ambiente de la Cámara de Diputados, bueno, tampoco soy cercano a ella en términos personales, la conozco como muchos otros parlamentarios que hemos estado compartiendo el Congreso, pero esto de la cuota Flores y eso la verdad es que me sorprendió. Sería doloroso que esto fuera efectivo, pero eso lo tiene que determinar en definitiva la justicia. Bueno, claro, diputado, usted lo decía, ¿cierto? Presunción de inocencia, todos tenemos ese derecho, ¿cierto? Y es una investigación que se encuentra en pleno desarrollo por la Fiscalía de Valparaíso. Le quería preguntar sobre la práctica en sí, ¿cierto? Este recorte a los sueldos de los asesores. ¿Usted sabe si esto es una práctica que se realiza al interior del Congreso? ¿Ha escuchado de otros parlamentarios que realicen este mismo, por decirlo de alguna forma, modus operandi? ¿Es algo que se hace? O sea, no, es un delito. O sea, pedirle a un Claramente es un trabajador delito, del sino Congreso, que es algo que, una práctica quizás que se estila al interior. No, yo no la conozco, no la he visto. En este caso aparece, ¿cierto?, en esta investigación. Eso no es una práctica, es un delito absolutamente reprochable, porque en el fondo es usar recursos con otra finalidad, sacárselo a la remuneración de un trabajador o trabajadora del Congreso que tiene que prestar una determinada servicio, ¿cierto? Y tomar parte de esos recursos con otra finalidad es una situación que constituye un delito de fraude al fisco, como se ha investigado y como se ha señalado el día de hoy. Creo que sería muy grave y bueno, y por eso el Ministerio Público hoy día tiene que tomar todas las medidas en ese sentido. Ahora el Congreso, frente a situaciones y a dudas de la ciudadanía y cuestionamientos que han habido en otras oportunidades, hoy día tiene, al menos la Cámara de Diputados, un sistema muy riguroso para la contratación, donde las contrataciones del personal de apoyo, de los profesionales que tiene un parlamentario, son contratos que son suscritos por la Cámara de Diputados también, y vigilados por la Cámara de Diputados en sus montos, pagados directamente por la Cámara de Diputados, no por el parlamentario. Ahora, si hay un parlamentario que llega a esa tratativa, digamos, de exigir un pago, sería extremadamente grave y es algo constitutivo de delito, y yo diría extremadamente grave.
Claro, eso es lo que se investiga en este caso, en un presunto delito de fraude al fisco. ¿Usted cree que quizás sería el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría General de la República, que deberían tener la lupa quizás puesta más justamente en el pago de estos asesores, en los pagos que se hacen a los distintos trabajadores de los parlamentarios, y que quizás debiese haber una fiscalización más exhaustiva para que no ocurra esto? Porque, de acuerdo a lo que dice la investigación que lleva a cabo Fiscalía, es un modus operandi que dataría del año 2018. Claro, en el caso de la exdiputada y senadora, entiendo que investigan desde 2018 adelante. Mire, yo creo que en esto cada uno tiene que ser muy responsable. Si hay una situación delictiva, tiene que, obviamente, investigarse y sancionarse con severidad. Los controles creo que hoy día existen en la Cámara de Diputados son controles suficientes. ¿Ah? El pago lo hace la Cámara de Diputados, no lo hace el parlamentario directamente. Ahora, si está esta tratativa o coerción de que tú contratas a alguien, no das el visto bueno para contratarlo en la medida en que te deba retribuir, devolver un monto de dinero, bueno, eso es un delito. La verdad es que los delitos tienen que investigarse y castigarse a los delincuentes, y punto. El nivel de control en general, desde ya hace varios años atrás en la Cámara de Diputados, es bien estricto. Pero siempre, claro, pueden haber situaciones como las que hoy día está investigando el Ministerio Público. De manera que yo creo que no es un problema de control, ¿ah? Sino que es un problema en que hay que cumplir la ley, y ya se verá si en este caso se incumplió y si se cometió un delito. No se olvide que hay muchos casos que parten con mucha espectacularidad por parte del Ministerio Público y después terminan en nada. Se viene a la memoria por el eso caso Longueira, 10 usted decía, años diputado, que se espera investigado. celeridad Claro. también en este caso, porque muchas veces parten como con muchos bombos y platillos, la Y uno- expectación es y muy uno- grande y después se van Y uno desinflando. termina condenando, o sea, la opinión pública ya tiene una sanción, una condena por cómo las cosas trascienden. Te fijas tú, yo pongo el caso Longueira, Marco Enrique, ahora poco Orrego, el gobernador de la región metropolitana, y en otro ámbito el cabo Zamora, el coronel Crespo, que también terminaron absueltos en situaciones de juicios que previamente esas personas en distintos casos habían sido en el fondo condenadas por el solo hecho de aparecer estos temas en la opinión pública. Entonces, yo en esto soy muy cuidadoso, lo que no significa que no soy partidario, al contrario, se tiene que investigar muy bien y muy rápido para que la justicia llegue rápidamente y las cosas no se diluyan, y con mucha libertad. He escuchado Renovación Nacional también que, bueno, ha dicho que si hay una formalización se suspendería a la senadora, etcétera. La formalización es la comunicación que hace el Ministerio Público de una investigación formal. Hasta ahora entiendo que ella no ha sido formalizada. De manera que creo que es un caso grave. Si son ciertos los hechos, es gravísimo. Debe aplicarse la máxima sanción, pero es un caso que está en investigación y hay presunción de inocencia para todos. Ojo con eso. Mire que es muy fácil desacreditar, y uno desacredita a una persona por hechos que se ven obviamente bien feos, pero la culpabilidad de una persona tiene que demostrarse en los tribunales. Claramente, diputado, hemos eso sido muy es lo que cautelosos falta. con decir que se investiga, ¿cierto?, un presunto Así delito es. de fraude al fisco. Claramente hay una presunción de inocencia por parte de la senadora. Y hablaba usted también, diputado, que espera que sea un caso que sea rápido, que sea expedito, ¿cierto? Exactamente. Y que no. ¿Cuál sería un plazo óptimo? Porque usted mencionaba casos como el del gobernador de la región metropolitana, ¿cierto? También Marco Enrique Sominamis, casos que han estado por años y no hemos tenido, Claro, no ha habido una resolución clara. ¿Cuánto tiempo sería un plazo apropiado? Yo creo que un plazo razonable, un caso de esta naturaleza, no deberían ser más de 6 meses de investigación. El caso de Marco Enrique, Longueira y otro duró 10 años, costó miles de millones de pesos al Estado y terminaron siendo absueltos, o sea, declarados inocentes. Y eso obviamente, el caso del senador Sandón fue otro caso. Como hay parlamentarios y personas públicas involucradas, esto genera mucha expectación. Y hay fiscales también que, no digo en este caso, que actúan también y comunican las cosas hacia afuera, filtran, en muchos casos filtran a la prensa los hechos, y se van construyendo casos también donde después la gente es declarada inocente por un tribunal. Entonces hay que tener mucho cuidado, yo digo mucho cuidado, e investigar muy bien y a fondo. Yo, como digo, yo soy de una posición contraria política a la senadora Flores, pero eso
obviamente no es obstáculo para tratar de hacer una apreciación razonable de los hechos. Es muy común que el lado contrario, a lo mejor la senadora antes diputada lo hizo, cuando había una investigación en contra de Marco Enrique, no sé lo que ella dijo, me gustaría buscarla, o de otro. Pero yo por lo menos tomo mi precaución porque el principio de inocencia hay que cuidarlo, es fundamental para la democracia también. Y usted lo decía también, diputado, casos que han durado rápido. años, ¿cierto? Y que después terminan siendo declarados inocentes, terminan siendo absueltos, pero ya queda algo instalado en la opinión pública. Eso es la realidad. Cuando son casos tan mediáticos, cuesta cambiar un poco la percepción de las personas, ¿cierto? En cuanto a las autoridades que han sido acusadas. Si es absuelta, dice, que como era político, como tenía poder o como tenía plata, quedó libre. Pero la gente juzga cuando ya sale esto en la prensa. Bueno, la prensa tiene todo el derecho a expresarlo. Por eso que es importante que las investigaciones sean rápidas, potentes, rápidas, completas obviamente, pero rápido, para cerrar rápido el círculo. Y si es culpable, bueno, aplicar la máxima sanción, porque una autoridad pública obviamente es más grave que este tipo de uso indebido de recursos que en el sector privado. Por eso que el fraude al fisco hoy día, porque el Congreso lo determinó el año 2018, tiene una pena altísima, una pena que puede ser de 10 años o más. Son penas altísimas que tiene el fraude al fisco, porque subimos las penas el año 2018 en el propio Parlamento. Se fija, porque eran penas bajas las que habían en general los llamados delitos funcionarios, el cohecho y este otro tipo de delitos. De manera, se han subido 2 veces, entiendo que el 2016 y después el 2018. Digo eso porque desde el poder político también ha existido la voluntad de que esto se sancione con mucha severidad, pero que se investigue bien, que haya un debido proceso y que se juzgue. Y una vez que pasen por el tribunal, nuestro país, el Tribunal Oral en lo Penal, ¿cierto? Bueno, se sancione. Si es que se declara culpable, se sancione severamente, se le quita el cargo, etc., y pase todo lo que tiene que pasar. Pero una vez que esté juzgada, y hasta ahora no está juzgada, los hechos que se describen son hechos complejos, sí son ciertos y se acredita, son constitutivos de delito, a mi juicio indudablemente lo son, pero eso tiene que probarse en un tribunal. Hasta ahora, por lo que yo me he enterado por la prensa, hay una acusación, ¿cierto?, fundada, hay una investigación reservada, seguramente está reservada para poder investigar más rápido, ver las cosas. Entiendo que van a abrir, como corresponde en este tipo de casos, cuentas corrientes, en fin, y revisar eso. Y es un delito, si es efectivo, yo le diría, no es imposible de acreditar, ya que habría una denuncia, pero hay que acreditarlo y tiene que ser juzgada no por el Ministerio Público, tiene que ser juzgada por un tribunal, que en Chile son los tribunales orales en lo penal. El Ministerio Público es el que investiga, es el que tiene la acción penal, es el que persigue, pero el que juzga no es el Ministerio Público, juzgan los tribunales. Y en eso es el Tribunal Oral en lo Penal cuando hay un juicio y se formaliza y se acusa a una persona. Hay que tener cuidado en esto, por eso yo soy cauteloso. Usted también ha dicho ampliamente, ¿cierto?, en esta entrevista, en estos minutos que llevamos conversando, que usted es del sector, ¿cierto?, contrario a la senadora Camila Flores, ¿cierto? Es conocido que usted es diputado del Frente Regionalista Verde Social y tiene distintas miradas que son precisamente no las mismas que la actual senadora de nuestra región de Valparaíso. ¿Usted, en base a eso, descarta que en su sector se realicen este tipo de prácticas por la que es acusada, ¿cierto? No sabemos si lo hace la senadora Flores, está siendo acusada y investigada por esto. Yo no puedo descartar nada. Yo no conozco lo que hace el resto de las personas, pero yo nunca he visto esto en la Cámara de Diputados, salvo las denuncias como en este caso. Hay otra denuncia y una investigación que hay contra el actual senador Calisto, ¿cierto? Parecida, que lleva varios años ya, está en proceso de investigación. Más atrás no recuerdo que haya habido investigaciones, pero yo lo que conozco es eso, ¿entiendes? Y sé que la Cámara y el Senado también en esto es muy riguroso, y yo creo que ninguna autoridad de la Cámara de Diputados va a tolerar una situación de esta naturaleza. Estamos hablando de conductas que son constitutivas de delitos y se acreditan. De manera que no le podría decir que esto es algo sistemático, no, en absoluto. No lo he visto nunca, salvo en las denuncias que se hacen ante la justicia. Y por eso que trato de ser muy objetivo en esta materia.
Y uno podría hacerse un festín porque involucra a una senadora derecha, porque uno podría decir, mire, si le va mal, puede terminar suspendida, formalizada y de esa manera cambiar el quórum. Mire, esas películas yo no me la paso, ya soy un hombre que tiene mucha experiencia en esto y he visto en el Ministerio Público muchas acusaciones que terminan en nada, y he visto algunas que ni se ven y después son condenadas las personas, ¿se fija? Porque cuando hay un personaje público esto adquiere con razón una mediáticamente una fuerza, digamos, que es bastante difícil de controlar. O sea, podemos decir, diputado, de todas formas, que no es algo, no es un secreto a voces, por decirlo de alguna forma, que esta práctica sea No, algo no, de habitual al ninguna interior del manera. Congreso. No O es, sea, no es algo que mire, por más el que usted, Congreso, claramente no vamos a decir esta Congreso, persona lo hace, pero el Congreso no es tiene algo, no es una muchos práctica. defectos. El Congreso tiene muchos defectos y los parlamentarios también, y la opinión pública, cierto, tiene una muy mala impresión, pero no es una cueva de ladrones. Aquí hay trabajo serio, aunque muchas veces no se valoriza ese trabajo, no se ve ese trabajo, no interesa ese trabajo, ¿me entiende? Pero aquí hay gente que aporta, que hace un esfuerzo, y obviamente hay gente que sale todos los días a la televisión hablando de mil cosas, hay gente que hace muy mal las cosas, pero también hay mucha gente que las hace muy bien. Y muchas veces esas cosas tampoco se ven, pero los electores en su respectiva zona son las personas que evalúan y reeligen o castigan y no reeligen a los que lo hacen mal. Digo esto porque obviamente esta actividad que hoy día no goza de un prestigio, hay que recordar que es una actividad necesaria y que aunque no goce de un prestigio, lo diría que hay mucha gente que trabaja muy bien también. Diputado. De todos los sectores, de izquierda y de derecha, de todos los sectores. Hay que decir eso también. Así como con toda claridad castigo lo que le pasó el día de antes de ayer a la ministra de Educación en Valdivia, perdón, a la ministra de Ciencia en Valdivia, porque creo que es extremadamente grave esa acción de esos jóvenes, ¿cierto? Hombres y mujeres que la agredieron, ¿cierto? En este caso digo, ojo, hay presunción de inocencia, hagamos que la investigación, permitamos que la investigación se haga bien y no juzguemos antes de tiempo. Sí, la verdad que, diputado, llama bastante la atención la cautela que han tenido los distintos parlamentarios en cuanto a este tema, porque a diferencia, como usted lo menciona, de lo ocurrido en Valdivia con la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, que han habido múltiples reacciones transversales de todos lados, ¿cierto?, que condenan este ataque. En caso de la senadora Flores no ha habido mucha repercusión, no se han referido mucho al tema, ha habido bastante hermetismo. Bueno, yo creo que hay que tener por eso mucho cuidado. Lo de la agresión a la ministra de Ciencia es una agresión flagrante. Ahí vimos cómo la tironeaban, cómo la pechaban, está ahí evidente. En este caso hay una denuncia, ¿cierto?, anónima de una persona que el Ministerio Público la tomó y está haciendo la investigación. Nosotros no hemos visto a la exdiputada Flores, ¿cierto?, en una acción delictiva, hay una denuncia. De manera que uno no puede juzgar porque no tenemos los antecedentes. Solamente digo, hay una denuncia que se está investigando por quién se tiene que investigar. Son cosas distintas. En cambio, el otro hay una agresión física que todos vimos, todo el país entero vio. Diputado del Frente Regionalista Verde y Social, Jaime Mulet, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Buena Noticia Matinal. Y muchas gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. Adiós. Muchas gracias. 9 de la mañana con 38 minutos.